Quería consultarte, ya que entramos a esta energía de las crónicas, porque hay como leyendas urbanas, ¿no es cierto? Y que nos encantan, nosotros escuchando Cielo de Mantilla, la historia de cómo surgió esa exposición a la que estabas invitada en Casa de Corrientes, y ahí aparece esta hija que te habla de su padre, y así diferentes historias que de a poquito nos van llegando y que por suerte en algún momento se van a trasladar a ese anecdotario, a esas crónicas. Pero justo antes de conversar con vos al aire, estábamos hablando con un compañero de trabajo aquí y yo le contaba un poco de lo que significaba la historia de Apurate José, porque él me dice, Marcelo, que es nuestro director, me dice, ¿y al final José se habrá apurado o no? Y ahí le empecé a contar cómo surgió Apurate José, que me gustaría, si no es molestia, vos nos recuerdes cómo fue. Bueno, fue en un almacén de pueblo, ahí en el centro de la provincia de Corrientes, pueblo chiquito que es Solari se llama. Yo estaba ahí de visita a la casa del hermano de Guillermo y estaba con la esposa del hermano de Guillermo comprando en el almacén. Estábamos en esa época de grandes inundaciones. Fuimos a comprar al almacén para hacer una comidita a mediodía. Y cuando llegamos, yo escucho, impactadísima, a esta mujer con una gran angustia, pero muy descriptiva cuando hablaba, contarle al almacenero, a quien se ve que con el que tenía una relación, se conocían como se conocen en los pueblos, casi familiarmente, ¿viste? Claro. Y ella le contaba con toda naturalidad su angustia. Se hizo un silencio en el almacén, habían unas cuantas personas, y yo quedé totalmente sugestionada por ese relato, impactada por ese relato, y sentí que era la crónica más clara, más vívida, más incuestionable de lo que siente alguien que tiene que irse de su lugar, de ese lugar que ama, que es su vida, que es su casa, que es su entorno, su hábitat, y tiene que irse porque la naturaleza la está empujando ¿viste? A irse, a eso. Y la angustia con que ella contaba que el marido no se terminaba de ir, decirle a tu amigo que sí, que parece que al final se apuró nomás José, porque estaban los dos ahí, ella era la que hablaba, pero él estaba al lado y hacía con la cabeza cuando ella contaba. Qué bárbaro. Que cómo se habían ido de ese lugar, ¿no? Sí. Finalmente se tuvo que apurar porque el río llegaba y no había otra. Si se querían salvar, debían irse, ¿no? Y bueno, eso es lo que traté de contar en la canción. Palabras más, palabras menos, digamos, porque después ya entra el trabajo sobre el relato que va a entrar en esos 3 minutos que dura la música, ¿no?